¿Alguna vez te has sentido atrapada en una vida que no era tuya? ¿Alguna vez creíste que estabas haciendo lo correcto, solo para descubrir después que todo en lo que creías no era más que una ilusión? Y cuando por fin te miraste al espejo, ¿te preguntaste quién eras ahora? Hola, soy Rosalía Herrera. Tengo 72 años. Déjame contarte mi historia. Una historia de superación. Una historia sobre cómo, finalmente, encontré mi verdadera libertad aquí en mi querido Xochimilco. Yo solía ser feliz, ¿sabes? Tenía sueños, una vida llena de posibilidades, hasta que un hombre entró en ella y con palabras dulces y promesas de salvación, lo cambió todo. Un hombre que usaba a Dios para controlarme y en quien yo creí haber encontrado a mi Salvador. Me enamoré de la idea de un futuro que Él pintó para nosotros, sin saber que estaba entrando en una pesadilla disfrazada de amor. Déjame contarte mi historia, una historia de superación, de cómo finalmente encontré mi verdadera libertad. A pesar de todo lo que me sucedió, siempre fui una mujer independiente. Crecí aquí en Xochimilco, donde la vida era tranquila y las cosas sucedían despacio, con una paz que parecía eterna. Los canales llenos de trajineras, las chinampas verdecitas, las casas con las puertas abiertas. Era como si el tiempo corriera, distinto aquí, más despacio, dando espacio para largas charlas y café de olla calentito por las mañanas. Yo me sentía parte de ese paisaje, casi una extensión de la naturaleza que me rodeaba. En ese mundo simple tenía todo lo que necesitaba. El aire olía a tortillas recién hechas y tierra húmeda cuando caminaba por los senderos hacia la escuela primaria Benito Juárez. Mi trabajo como maestra era más que una profesión, era mi vocación. Enseñaba con pasión, creyendo que la educación era la clave para transformar el futuro. Cada sonrisa de un niño que entendía algo nuevo, cada brillo en los ojos de mis alumnos, calentaba mi corazón como atole en mañana fría. No necesitaba nada más. Era feliz así, sola, pero completa. No pensaba en matrimonio ni en tener hijos. Mi vida ya era perfecta. No necesitaba a un hombre para sentirme completa. Yo era dueña de mi destino, libre como los patos que surcaban los canales de mi amado Xochimilco, hasta que todo cambió. Era un domingo cualquiera en la iglesia de San Bernardino de Siena. Iba como de costumbre, sin grandes expectativas. Más que nada iba para sentirme parte de la comunidad, para respirar un poco de paz. La iglesia era pequeña, sencilla, pero tenía una energía que siempre me tranquilizaba. El altar decorado con flores frescas, la luz suave entrando por las ventanas. Todo se sentía cálido, y fue ahí donde lo vi por primera vez. Paulo Mendoza. Había llegado de Puebla con la fama de ser un hombre santo, ungido por el mismísimo Dios. Alto como un sabino, con ojos que parecían pozos profundos y una voz que sabía moverse entre el terciopelo y el acero. Estaba en el altar, hablando con una convicción tan intensa que apenas lo escuché, algo dentro de mí se despertó. No era solo un hombre hablando de fe, era alguien con una autoridad que parecía venir de algo superior. Su voz era firme pero suave, con una calma que me hipnotizaba. Hablaba de cómo Dios lo había escogido para una obra grandiosa. Cada palabra suya era como una flecha directa a mi corazón.
había algo en él, una energía que me hacía sentir que él tenía algo que a mí me faltaba. Estaba completamente hipnotizada. Escuchaba cada palabra como si él tuviera la clave de un misterio que yo aún no entendía. Después del servicio, se me acercó. Me invitó a conversar. Lo que debía ser una charla breve se convirtió en algo profundo. Me preguntó sobre mi vida, sobre mi historia, y parecía genuinamente interesado. Hablaba con una empatía que nunca había visto. Cuando me miró a los ojos, sentí que me veía de verdad, como nadie más lo había hecho. Y entonces dijo: Dios me reveló algo importante. Sobre ti tienes un propósito mayor, y me gustaría que formes parte de mi camino. No supe qué responder, pero algo dentro de mí decía que debía confiar. No sabía si era fe, esperanza o solo el deseo de sentirme parte de algo más grande, pero sus palabras hicieron latir mi corazón con fuerza. Siento que Dios nos unió para cumplir una misión, y quiero invitarte a emprender esta jornada conmigo, dijo, con una mirada tan profunda que parecía revelar una verdad universal. Y entonces me pidió que me casara con él. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Jamás imaginé que alguien me propondría compartir una vida tan pronto. Pero había algo tan urgente e intenso en su voz que sentí que era lo correcto. ¿Cómo rechazar una propuesta que venía del cielo? ¿Cómo decir no cuando el mismísimo Dios había movido los hilos del destino para unirlos? Creí que Dios me lo había puesto en el camino. Sin dudar, acepté. Como una mujer poseída por los espíritus, acepté. No sabía que acababa de vender mi alma al diablo. Pensé que ese matrimonio sería el inicio de una nueva vida. Una vida de fe, de misión. Estaba dispuesta a darlo todo por él, por nosotros. Dejé mi profesión, mi carrera como maestra, porque creí que ahora tenía un propósito mayor. El matrimonio se celebró en la misma iglesia donde Paulo me había seducido con palabras divinas. Yo vestía el huipil blanco de mi abuela, bordado con flores rojas como gotas de sangre, mientras las campanas repicaban como lamentos. «Ahora eres la esposa del siervo de Dios», me susurró Paulo al oído durante el primer baile. «Tu vida anterior ha muerto. Hoy naces de nuevo». Dejé mi trabajo, a mis amigos, todo lo que conocía, para convertirme en la esposa del pastor. Me entregué completamente a la iglesia, a ese nuevo mundo. Todo parecía perfecto al principio. Él parecía ser la clave de mi destino, pero no sabía que, al entregarme a esa visión, también estaba dejando atrás a la mujer que realmente era. Al principio, todo parecía encajar, como si realmente fuera parte de un plan divino. Estaba junto a Paulo, el hombre que creía que Dios había elegido para mí. Me sentía parte de algo importante. Cada día me reafirmaba que estaba en el camino correcto. Él hablaba con tanta seguridad, con tanta convicción, que empecé a creer que todo lo que decía era la verdad. Pero pronto comenzaron los cambios, pequeños, casi imperceptibles al inicio. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que Paulo no quería solo una esposa a su lado, quería control total sobre mi vida, y al principio no lo vi como algo malo. Pensé que todo formaba parte del plan de Dios. Primero fueron pequeñas cosas. Paulo me pidió que dejara de usar mis vestidos coloridos.
Una mujer de Dios debe vestirse con modestia, Rosalía. Estos colores distraen a los hombres de la oración. Él empezó a decirme cómo debía vestirme, cómo debía comportarme, con quién podía hablar, qué debía decir. Y yo aceptaba, porque él decía que era por el bien de nuestra misión, que yo debía ser la esposa perfecta, que debía apoyarlo en todo sin cuestionar. Después vinieron las restricciones sobre mis amistades. Tus amigas maestras son mundanas, llenan tu cabeza de ideas que van contra la voluntad divina. Una esposa cristiana debe buscar la compañía de mujeres piadosas. Creí en él. Creí que si obedecía todo lo que decía, mi vida tendría un propósito más grande. Pero cada día me sentía más pequeña. Poco a poco, como arena que se escurre entre los dedos, fui perdiendo todo lo que me definía. Dejé la escuela porque una mujer casada debe dedicarse completamente a su hogar y al ministerio de su esposo. Dejé de leer mis libros porque solo la Biblia contiene la verdad. Con el tiempo, ese peso comenzó a consumirme. La mujer que yo era antes, independiente, apasionada, con identidad propia, empezó a desaparecer. Todo giraba alrededor de Paulo, de su ministerio, de su misión. Ya no sabía qué era lo que yo quería. Todo se mezclaba en una rutina de obligaciones que aceptaba sin pensar. La necesidad constante de agradarlo, de no fallar, me desgastaba. Él decía amarme, pero cada vez exigía más. Y cuando yo creía haber alcanzado lo que esperaba de mí, siempre había una nueva exigencia. Me fui perdiendo tratando de encajar en un molde que no era mío. ¿Cuándo exactamente se convierte una mujer en la sombra de sí misma? ¿En qué momento preciso el amor se transforma en una prisión sin rejas? Las cosas empeoraron. Paulo comenzó a usar la Biblia contra mí. Justificaba su control con versículos sobre la sumisión de la mujer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, citaba mientras yo lavaba su ropa en el lavadero de piedra. Si me desobedeces a mí, desobedeces a Dios. Decía que si yo no era lo suficientemente obediente, estaba desobedeciendo a Dios. Empecé a dudar de mí misma. Ya no confiaba en mis emociones, porque Él siempre tenía una justificación para todo. Si me sentía triste o confundida, Él decía que era falta de fe. La culpa me consumía. Creía que estaba fallando, no solo a Él, sino a Dios. Me hizo pensar que ser una mujer sumisa era mi único valor, y me convencí de eso. Los domingos, desde el púlpito, Paulo hablaba del amor divino, mientras en casa exigía sumisión absoluta. Si yo me atrevía a expresar una opinión diferente, él me miraba con esos ojos que antes parecían pozos de sabiduría y ahora se veían como abismos de juicio. Estás siendo rebelde, mujer. El diablo está tentándote para que abandones tu lugar. Y yo, como traicionando a mi propia gente, me traicionaba a mí misma creyéndole. Me fui perdiendo entre culpas, miedos y contradicciones. Sentía que la mujer fuerte e independiente que yo era había desaparecido. Y aunque sabía que algo no estaba bien, no encontraba la fuerza para salir. Creía que si lo dejaba, estaría traicionando a Dios. Los años pasaron lentos, dolorosos, cargando una cruz que cada día pesaba más. Tuve 2 hijos, Miguel y Carmen, que crecieron viendo a su madre convertirse en fantasma de lo que una vez fue.
¿Por qué las mujeres fuertes a veces nos volvemos cómplices de nuestra propia destrucción? ¿Por qué confundimos el amor con la anulación hasta que llegó Sandra? Como todo infierno, el mío también tuvo su fin. Y como en las mejores historias, la salvación llegó disfrazada de amistad. Sandra Morales había sido mi compañera en la normal. Esa mujer que nunca se casó y siguió enseñando mientras yo me perdía en el laberinto de un matrimonio tóxico. Cuando me vio en el mercado de Xochimilco después de 10 años, Sandra no pudo disimular su horror. Santísima Virgen de Guadalupe, ¿qué te hicieron, Chalia? Yo, que había envejecido como fruta al sol, bajé la mirada. Ya no quedaba nada de aquella mujer vital que enseñaba compasión. Estoy bien, Sandra. Paulo me cuida, él sabe lo que es mejor para mí. Mentiras. Sandra me tomó de los hombros con manos firmes. Tú eras la mujer más fuerte que conocía. ¿Qué chingados te hizo ese cabrón? Era la primera vez en años que alguien hablaba de Paulo sin reverencia, sin miedo. Y algo en mi pecho se agitó como pájaro enjaulado que ve abrirse la puerta. Una vieja amiga. Ella me conocía antes de todo esto, y al verme lo supo de inmediato. Estás siendo manipulada. Esto no es amor, es control. Estás en una relación abusiva. Sus palabras fueron como un rayo. Yo lo sabía, en el fondo, pero nadie antes había puesto nombre a lo que yo vivía. Intenté justificarlo. No es así, Sandra. Él me ama, solo quiere lo mejor. Pero sus palabras resonaban fuerte. No eres feliz, te perdiste. Sandra no se rindió. Como buena chilanga terca, siguió buscándome, regalándome pedacitos de la mujer que había sido. Me llevaba libros escondidos, me recordaba mis sueños, me susurraba verdades que Paulo había enterrado bajo montañas de culpa y manipulación. Me ayudó a abrir los ojos. Me mostró que la libertad no se pide, se toma. Que no necesitaba esperar permiso para ser libre, que la clave estaba dentro de mí. Esto no es amor, Chalia. Esto es control. Tú vales más que esto. ¿Cuánto tiempo puede una mujer vivir en el autoengaño antes de que la verdad la alcance como rayo en tormenta? Busqué ayuda. Fui a terapia. Al principio fue difícil admitir lo que vivía, pero entendí que no era débil. Estaba siendo manipulada, sí, pero eso no me definía. La culpa no era mía. Poco a poco comencé a reencontrarme. Recordé quién era antes de Paulo. Recuperé pedacitos de mí misma. Volví a tener voz, a soñar. Día a día fui soltando las cadenas del miedo, la culpa, la vergüenza, y empecé a confiar en mí otra vez, y entonces llegó el momento. La liberación no fue dramática como en las películas. No hubo gritos ni violencia. Fue silenciosa, como el amanecer sobre las chinampas. Sucedió una tarde de noviembre, cuando las flores de cempasúchil cubrían los altares del Día de Muertos. Paulo llegó a casa molesto porque el sermón no había salido como esperaba. «Todo es por tu culpa», me gritó mientras yo servía el mole que había tardado horas en preparar. «Tu falta de fe me está afectando. No eres lo suficientemente sumisa. Dios no puede bendecir mi ministerio con una esposa tan rebelde». Paulo, una vez más, me acusó de no ser lo suficientemente sumisa, y fue ahí cuando algo dentro de mí se rompió. Pero esta vez
algo diferente sucedió. En lugar de disculparme, en lugar de prometer ser mejor, levanté la cabeza y lo miré directo a los ojos. En ese momento, vi lo que había estado negándome a ver durante 18 años. Paulo no era un hombre de Dios, era un hombre pequeño, asustado, que usaba la religión para sentirse poderoso. Por primera vez, con toda la fuerza de mi ser, le dije, «No». «¿Qué dijiste?» Dije que no. Mi voz era tranquila como el agua de los canales en madrugada. No voy a seguir pidiendo perdón por existir. No voy a seguir haciéndome pequeña para que tú te sientas grande. Paulo quedó mudo, como si hubiera visto resucitar a los muertos. Yo soy hija de Dios tanto como tú, continué, mientras algo dentro de mí florecía. Y mi Dios no quiere que sus hijas vivan de rodillas. Yo no soy tu propiedad, Paulo. Soy hija de Dios, y Él me quiere libre. ¡Se acabó! Salí de esa casa, tomé a mis hijos y me fui. El miedo, la culpa, todo se vino abajo. Pero no miré atrás. No sabía qué me esperaba, pero por fin comenzaba a vivir. Esa noche, mientras Paulo dormía el sueño de los falsos profetas, empaqué lo poco que me quedaba de mí misma y desperté a mis hijos. Vámonos, mis amores. Vamos a conocer a su verdadera madre. Salimos bajo la luz de la luna llena, pero esta vez no huía hacia el exilio, huía hacia casa, hacia mí misma. Volví a ser yo, volví a ser libre. Así empezó mi verdadera libertad. No fue fácil, fue un proceso de sanación, de reconstrucción, de dolor. Pero hoy estoy aquí, fuerte y libre. Los siguientes años fueron de reconstrucción. Tuve que aprender de nuevo quién era, qué quería, cómo vivir sin pedir permiso. Regresé a enseñar. Los niños me recibieron como si nunca me hubiera ido, con esa capacidad infinita que tienen los pequeños para amar sin condiciones. Maestra Chalia, gritaban igual que antes, y en sus voces encontré el eco de la mujer que había sido. Fueron años difíciles. Paulo trató de recuperarme usando la presión social, las amenazas espirituales, la manipulación de los hijos. Pero yo ya había probado la libertad y ya no podía dejar de beberla. Me divorcié a pesar de los chismes del pueblo. Seguí enseñando, a pesar de las críticas de los conservadores. Crié a mis hijos sola, a pesar de las dificultades económicas. Y poco a poco, como flor que renace cada diciembre, volví a ser yo misma. Ya no soy esa mujer que vivía con miedo. Soy una mujer que se reencontró, que se respeta, que sueña. Todo cambió el día que decidí liberarme de lo que me oprimía. Descubrí que la verdadera fuerza está en nunca renunciar a quien realmente eres. Hoy, con 72 años, puedo mirar mi historia y decir con orgullo, soy la mujer que siempre supe ser. No importa lo que el pasado me haya impuesto. Lo que importa es que esa mujer joven, llena de dudas y miedo, encontró su fuerza. Y esa libertad que conquisté entonces me acompaña hasta hoy. Ahora me levanto cada mañana en mi pequeña casa de Xochimilco con vista a los canales donde navegan las trajineras. Ya no enseño en la escuela,
pero doy clases de alfabetización a mujeres adultas en el centro comunitario. Mujeres que, como yo, descubrieron tarde que nunca es demasiado tarde para aprender, para crecer, para ser libres. La vida es como los canales de Xochimilco. Les digo a mis alumnas mientras les enseño a escribir sus nombres. A veces se ven quietos, pero siempre están fluyendo hacia algún lugar. Lo importante es no dejar que otros dirijan tu corriente. Mis arrugas son mapas de batallas ganadas y mis canas brillan como plata bajo el sol. Ya no soy la joven maestra ingenua que creyó que el amor tenía que doler. Ahora soy una mujer que sabe que el verdadero amor, el amor propio, es el único que nos hace libres. Cuando las mujeres jóvenes del pueblo me buscan para pedirme consejos sobre matrimonios difíciles, maridos controladores, sueños abandonados, las recibo en mi sala con café de olla y la sabiduría de quien ha caminado por el infierno y regresó para contar la historia. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, mija? Les digo. No es que me haya tardado 18 años en irme, es que me tardé 28 años en creer que merecía ser feliz. ¿Cuántas mujeres siguen esperando permiso para vivir su propia vida? ¿Cuántas siguen creyendo que amar significa desaparecer? Esta mañana, como cada mañana desde hace 20 años, me miro al espejo y saludo a la mujer que veo reflejada. Buenos días, Rosalía. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y la mujer del espejo me sonríe con los ojos brillantes de quien ha encontrado el tesoro más valioso, su propia libertad. A veces, cuando el viento sopla desde el lago de Xochimilco y trae aromas de flores y tierra húmeda, cierro los ojos y doy gracias. No a un Dios que exige sumisión, sino a la vida que me dio una segunda oportunidad. Doy gracias por Sandra, que tuvo el valor de decirme la verdad cuando más la necesitaba. Doy gracias por mis hijos, que aprendieron a respetar a las mujeres, viendo a su madre respetarse a sí misma. Doy gracias por cada día que puedo despertar sin miedo, sin culpa, sin tener que pedir perdón por existir. Porque la vida es eso, nunca perder de vista quién eres. Sé que la historia que compartí contigo no es fácil de escuchar, pero si te identificaste con ella, si tocó tu corazón, quiero que sepas algo. No estás sola. A veces, la libertad está más cerca de lo que creemos. Solo necesitamos el valor de dar el primer paso. Si te gustó mi historia y crees que puede inspirar a más personas, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así podrás acompañar más historias de superación y juntos seguiremos compartiendo el mensaje de que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para ser feliz. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte mi historia. Juntos podemos transformar vidas, una historia a la vez. Gracias por escuchar y hasta la próxima.